Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes, qué lindo estar con ustedes. Gracias por separar este tiempo para estar juntos. Felicitaciones por estos 36 años, que Dios les bendiga, les siga dando la visión, el gozo de seguir sirviendo a esta comunidad. Yo siempre le digo a mi iglesia, nosotros estamos acá por causa de los que no están acá. Entonces no se olvide de la necesidad que hay a su alrededor. Dios nos ha sembrado y nos ha plantado en este lugar para bendecir a los que no están en este lugar. Así que los animo. Bonhoeffer, un teólogo alemán, decía: la iglesia es la única institución de la historia que existe para el beneficio de los que no son sus miembros. Cada vez que se funda una asociación, una sociedad, un club, es para el beneficio ¿de quién? De los miembros. La iglesia existe para el beneficio de aquellos que no están acá. Y para eso están ustedes estos 36 años acá. Entonces, como decía el pastor, esto no es un podio, es un trampolín para ir hacia lo que Dios tiene por delante. Les animo a avanzar en el nombre del Señor y quiero compartir con ustedes una palabra que la tienen, ya la van a tener ahí en la pantalla. Y es una palabra de gratitud. A los 36 años, y como en cada cumpleaños tenemos que dar gracias, y como cada día. Y por eso puse esta frase: gracias totales. Decía esta mañana que siempre me atrapó la musicalidad de esta frase, que ya ustedes todos la conocen porque es la frase con la que se cerró un capítulo icónico de la cultura musical argentina. Y me llamó siempre esa tensión que tiene esta frase, porque es como que suena a la intención de querer expandir la palabra gracias hasta el extremo. Gracias totales. Así que vamos a ir a una lectura en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, si me podés acompañar, una historia muy conocida. Versículo 11, dice así la palabra del Señor. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban por el camino, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo al hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No hay un elemento más capaz de congelar una relación que la ingratitud. Lo voy a decir al revés. La gratitud tiene la bendición de potenciar las relaciones. Y la gratitud juega un papel fundamental en la dinámica de toda relación. Sin embargo, la gratitud es una de las virtudes menos practicada. Dígame usted, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o dar gracias? ¿Qué le parece? La respuesta es sí. Porque ambas son igual de difíciles. Porque ambas se chocan con el yo. ¿Dejó de funcionar esto? ¿Me están viendo ahí? Bueno, a ver, me vas a tener que ir ayudando de allá.
Avanza, por favor. Ahí estamos. ¿Por qué? Cuando yo tengo que pedir perdón, vas a tener que ir avanzando. Cada vez que yo te levante la mano, anda avanzando porque esto es muy dinámico. Así que estate atento, no sé quién está arriba, no veo. Para pedir perdón tengo que admitir, fui yo quien lo hizo. Pero, para dar gracias, ahí vamos, tengo que decir, no fui yo quien lo hizo. Pero nosotros invertimos los polos. Cuando tengo que dar gracias, digo, pero ¿y por qué tengo que dar gracias? Si después de todo yo hice mérito, fui yo quien lo hizo. Y cuando tengo que pedir perdón, busco una excusa para decir, no fui yo quien lo hizo. ¿Está solucionado? Diego tiene una solución para todo. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Ahí estamos. Gracias, hablando de gratitud. Soy yo el problema, parece. Fui yo quien lo hizo. Ah, bueno. Por eso la gratitud es un gesto de humildad. Por otro lado, la ingratitud, no hay algo que describa o que desnude el nivel de orgullo que tenemos en sangre como la ingratitud. Como les decía recién, la ingratitud provoca una tensión en toda relación, por cercana que sea. Cuando hay ingratitud, la ingratitud provoca una tensión, congela la dinámica de la relación. Porque la persona se plantea, si estás en una relación donde no tenés un feedback, la persona se pregunta, ¿hasta dónde yo tengo que seguir invirtiendo en una relación en la que del otro lado lo único que recibo es ingratitud? En toda dinámica de relación se da esto, ¿no? Está el mensajero, el emisor y el receptor. Y el puente que une al emisor con el receptor es el mensaje. En este caso yo estoy oficiando de mensajero, soy el emisor, vos estás ahí como el receptor y el mensaje nos une. Ahora, mirá lo particular de la ingratitud. Y es que la ingratitud es un lenguaje no verbal que le permite al receptor escuchar algo que el emisor no ha dicho. ¿Ves que la persona está ahí como pensando, ¿qué me habrá querido decir con lo que no me dijo? Porque falta algo en lo que me está diciendo. Y esto es muy importante porque nosotros pensamos en nuestra cultura particularmente, sé que en otras culturas es muy importante y es sagrada la propina, pero en Argentina por ahí a veces la gente piensa que la propina, cuando estás en un restaurante, en un bar, la propina es algo neutro. Si lo das, está bien, quedas bien con la persona, y si no lo das, zafa. Y a veces pensamos que la gratitud es así. Si doy gracias, quedo bien. Y si no, pasó. Pero en realidad, no es neutra. Cuando la gratitud se calla, siempre la ingratitud es la que estalla. Es algo que decimos a partir de lo que callamos. Por eso siempre se está diciendo algo. Cuando no comunico gratitud, estoy gritando algo con lo que estoy callando. Y ahora esto nos aterriza en el relato que acabamos de leer, que no es una parábola, es una experiencia de la vida de Jesús. Él está caminando y el escritor Lucas repara en el detalle que Jesús estaba en una zona caliente, limítrofe entre judíos y samaritanos que no se trataban entre ellos. Por eso el texto señala específicamente, dice que estaba en el límite entre Galilea hacia arriba y Samaria. Porque en esa zona eran zonas poco pobladas y ahí había ido un grupo de leprosos a vivir. Los leprosos era una enfermedad incurable, litúrgicamente eran impuros. Por eso cada vez que Dios, no sé si has notado esto para los que leen los evangelios, cada vez que Dios sana a una persona se dice que la sanó, pero cuando sana a un leproso nunca se dice que lo sanó, se dice lo limpió.
Porque la persona era totalmente marginada por una cultura que era templocéntrica, que era religiosa, y si vos estabas marginado de la adoración, estabas marginado prácticamente de la vida social, por el grado de contagio que tenía la lepra, que necrosaba los tejidos, daba un olor nauseabundo, parte de los miembros se iban descomponiendo. Entonces las personas debían pararse lejos, por eso dice el texto, ellos se pararon de lejos de Jesús. Y da un detalle, y es que, como decía Borges, el espanto los ha unido, porque aunque judíos y samaritanos no se tratan, ahora están conviviendo. Y el detalle que da Lucas es importante, porque donde ellos se encuentran con Jesús están a 120 kilómetros de Jerusalén. Por eso nos da ese detalle. Cuando ellos le vienen a pedir a Jesús ser sanados, Jesús no hace lo que ha hecho en otras oportunidades, cuando incluso llegó a abrazar a los leprosos. No los sanó. Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo esto? Porque en el caso de que un leproso fuese sanado, él tenía que recibir yo lo pondría hoy así, como un certificado de salud pública. Y el que estaba autorizado para darle ese certificado de salud, que garantizaba que esta persona se podía reinsertar en su comunidad, podía volver a su trabajo, podía volver a su familia, podía volver al templo, el único que le daba ese certificado era el sacerdote. Pero el sacerdote, ¿dónde estaba? En Jerusalén. O sea que Jesús le dice, pónganse en camino. Ahora, ¿vos te pondrías en un camino a caminar 2 días para recibir un certificado de salud siendo que estás contagiado de una enfermedad incurable? Tenés que tener mucha fe para esto. Jesús está apelando a la fe de ellos. Y entonces exige la respuesta natural que la fe tiene que tener, que es la obediencia. Es decir, aunque ellos todavía no están sanos, Jesús les está diciendo, dalo por hecho. Si yo lo hago, dalo por hecho. Eso es tan real que aunque todavía no lo veas, no importa, empecé a caminar. Anda a pedir el certificado. Y entonces ellos en un acto de fe empiezan a caminar y dice el texto que cuando iban por el camino, mientras iban por el camino, fueron limpiados. ¿Cuántos kilómetros hicieron? No lo sé. No sé si caminaron 1 hora o un día, pero en algún momento se empezaron a mirar, en algún momento se miraron a sí mismos, miraron al otro y estallaron en un éxtasis de gozo. Algo está sucediendo. Estamos sanos. Y en ese momento, cuando descubrieron que estaban sanos, dice el texto, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Uno de ellos. Es decir, 10 de 10 buscan a Jesús en la enfermedad. 1 de 10 busca a Jesús en la felicidad. 10 de 10 buscan a Jesús en la necesidad. 1 de 10 vuelve a Jesús en la prosperidad. Quiero decirte algo, no va a estar ahí en la pantalla, pero lo tenés que anotar. Nunca somos tan propensos a olvidarnos de Dios como cuando Él se acuerda de nosotros. Lo voy a repetir. Cuando más Dios se acuerda de mí, es cuando más propenso soy a olvidarme de Él. ¿Cómo es de tramposo mi corazón? Uno solo volvió. Ahora, miren el verbo volver. Me paro ahí porque la gratitud es escasa, porque exige pararnos y volver. Y nosotros estamos en un mundo que nos impulsa adelante, a las metas, a los objetivos. Y es una rutina que nos empuja. Y dar gracias siempre implica volver. Cada celebración que Israel hacía para dar gracias a Dios, por ejemplo, una vez al año cuando celebraban la Pascua, ¿qué era? Es volver al pasado, recordar de dónde Dios nos sacó. Cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor o la Eucaristía, ¿qué hacemos? Volvemos a un momento en el pasado y damos gracias, es decir, nos detenemos y volvemos y damos gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando ustedes hoy se detienen a celebrar, no estamos ahora hablando hacia el futuro, nos detenemos a celebrar y paramos un momento para mirar atrás y dar gracias. Y este vino y se postró delante del Señor. ¿Sí? La gratitud está linkeada con un acto de adoración.
se postró delante del Señor y le dio gracias. Y la respuesta de Jesús es asombrosa. Entonces, el genio de Jesús es maravilloso porque Jesús habla con un efecto sorpresa. Pareciera en lo que Jesús dice, digo pareciera, lo pongo entre comillas, como que Jesús estuviese dudando de su milagro. Porque el truco, permítanme la palabra, consistía en ¿qué? Que no iban a ser sanos ahí, ellos tenían que poner la fe en práctica. Mientras caminaban, se suponía que Jesús iba a hacer el milagro. Y entonces cuando este hombre vuelve, Jesús se sorprende como diciendo, me falló el milagro, falló el truco. La idea era que los 10 fueran sanados. Y entonces él pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Qué pasó con los otros? No se sanaron. Jesús está poniendo en mala luz lo que ocurre cuando una persona recibe un favor de gracia y no se detiene para volver y dar las gracias. Dice el texto, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Y ahí viene la pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? Ahora quiero decirte algo, Jesús no hace esta pregunta para averiguar algo. Él está con esta pregunta mostrando que falta algo. Es decir, ¿dónde están? Significa, acá falta algo. ¿Por qué? Te lo voy a poner de esta manera, ahí lo vas a entender. Siempre que yo recibo un acto de gracia de otra persona, un favor, y en el definitiva de Dios a través de otra persona, y no devuelvo gratitud, queda una tensión abierta, queda un círculo abierto. Hay algo que no se ha cerrado y ahí queda congelada la escena. Es decir, si no se devuelve con gratitud, el círculo queda abierto, falta algo. Jesús dice, acá falta algo, ¿dónde están los otros 9? Esto me hace acordar de mi infancia y seguramente la tuya, cuando tu abuela, algún familiar, algún mayor te daba una golosina y vos la agarrabas y la agarramos y salíamos corriendo y escuchábamos que nos decía, para, ¿qué falta? Y esa pregunta nos decía, falta cerrar el círculo, falta algo. Y así aprendimos que cuando yo recibo, falta algo. ¿Qué falta? Dar gracias. Y Jesús dice, acá falta algo. ¿Dónde están los otros 9? Ahora, pensá en los otros 9. ¿Acaso no están contentos de que fueron sanos? Imagínate, esta gente pudo volver a abrazar a su familia. De pronto descubrieron que son sanados de una enfermedad que es para ese momento incurable. Como si un médico dijese a una persona, mira querido, esto es un cáncer terminal. Anda despidiendo tu familia. Esta persona ha estado viviendo en la marginalidad. Implica que ahora puede abrazar otra vez a sus hijos, puede volver a su pueblo, puede volver a su trabajo. ¿Se sentirán agradecidos? Sí. El problema es que una cosa es sentirse agradecido y otra cosa es ser agradecido. Y tal vez esto te ayude, bueno, ahí está cómo se cierra el círculo con la gratitud. Tal vez esto te ayude a entenderlo. Es la expresión y no la emoción lo que vitaliza la relación. Es decir, si yo tengo la emoción pero no tengo la expresión, estoy dañando la relación. Dice el libro de Proverbios que es mejor la reprensión manifiesta que el amor que se siente pero no se expresa. Lo vamos a poner de esta manera para que lo entiendas, en pantalla dividida. No es lo mismo estar agradecido que dar gracias. O vamos a decirlo así, no es lo mismo estar agradecidos que ser agradecidos. No sé si lo habías pensado de esta manera. Estar agradecidos es un estado interior. Yo estoy agradecido. Es un estado interior. Pero dar gracias es un acto exterior. Sentirme agradecido, estar agradecido es un sentimiento. Dar gracias es una acción. En Estados Unidos celebran el Día de la Acción de Gracias. ¿Por qué? ¿Saben qué? La palabra Eucaristía, en el Nuevo Testamento se traduce gracias, pero la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Es decir, es una acción. Pablo dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar. ¿Y después qué dice? ¿Siéntanse agradecidos? No. No basta con sentirme agradecido. Eso es lo que
Es la esencia de la adoración y de la alabanza, porque si yo me siento agradecido, pero no expreso eso, la adoración es justamente cuando yo el sentir que tengo lo expreso en un acto, ya sea cantando, adorando, orando, sirviendo, ofrendando, ayudando a otros. Son actos de adoración que es gratitud expresada. Estar agradecido es algo que yo tengo. Es decir, yo tengo un sentimiento de gratitud, pero ser agradecido es algo que doy. Doy gracias. Por eso yo me siento mal si alguien me dice que soy desagradecido. Si alguien te dice, sos un desagradecido, te vas a sentir juzgado. Me siento juzgado porque digo, ¿por qué él me dice que soy desagradecido? Está juzgando mis sentimientos, cuando en realidad la persona tal vez no está juzgando mis sentimientos, está evaluando mis acciones. Porque si yo lo siento, pero no lo expreso, todo se queda en mí mismo. Por eso, para estar agradecidos, no necesito relacionarme con otros, porque estar agradecido es algo individual, es algo personal. Pero el dar gracias, el ser agradecido, requiere de interacción, de vida comunitaria, de relación, de amigos, de familia, de iglesia. Es decir, no basta con sentirlo, es necesario expresarlo. Esa es la diferencia entre sentirse agradecido y dar gracias. Aquí 10 se sintieron agradecidos, pero uno solo dio gracias. Entonces, para cerrar un poco la idea y no marearlos más con este tema, 2 o 3 conceptos sobre la ingratitud y sobre la gratitud. Primero, la ingratitud no admite excusas. Cuando Jesús dice, los otros 9, ¿dónde están? No es que está esperando una explicación. Porque cuando vos querés explicar por qué no diste gracias, como decimos nosotros, no aclarés que oscurece. Cuando querés explicar la ingratitud se vuelve más ingrata. La ingratitud no puede explicarse, no admite excusas. En segundo lugar, la ingratitud en verdad nos vuelve amargados. Porque la ingratitud se alimenta siempre de la queja, de las comparaciones y del resentimiento. Y como cada publicación de las redes y cada página que abrís y cada publicidad que ves te muestra las vacaciones que no tenés y que otro tiene, el cuerpo que no tenés y que otra tiene, el auto que no tenés y que otro tiene, el trabajo que no tenés y que otro tiene, la familia que otro tiene y vos no tenés. Entonces vamos generando, tenemos una usina continua de queja. Y nos volvemos desagradecidos y nos volvemos amargados. Esa es la razón por la cual la persona que más veces escribió sobre la gratitud es la persona que más veces escribió sobre el gozo. Es el apóstol Pablo. 43 veces en el Nuevo Testamento, según la versión que leas, entre 40 y 45 veces aparece la palabra gracias escrita por Pablo. Y varias de ellas las escribió en una cárcel. Esa palabra aparece 144 veces en la Biblia. Es decir, que 1/3 de las veces que aparece las escribió Pablo. De alguna manera diciendo, las ingratitudes, los latigazos, los juicios injustos, la cárcel, los naufragios, no me pueden quitar la gratitud a Dios que tengo y por eso la expreso. Hay una escritora, Brené Brown, ella es muy conocida por un trabajo que hizo que se llama El poder de la vulnerabilidad. Ella es investigadora, escritora americana y ella durante 12 años hizo un estudio viendo cómo está linkeada la salud emocional, lo que ella llama la felicidad de las personas con las actitudes de vida que tienen y incluso miden los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad. Y entonces una de las conclusiones que ella hace de un trabajo de 12 años, dice, antes yo pensaba que si una persona se consideraba feliz, esa persona como consecuencia sería una persona agradecida. Pero los estudios nos han demostrado que es exactamente lo contrario. El vivir feliz
no es lo que hace que te sientas agradecido, sino que el vivir agradecido es lo que hace que te sientas feliz. Entonces vamos a ver algunos principios sobre la gratitud. Primero, la gratitud es un acto intransferible, no es al portador. Porque Jesús le dijo a este muchacho, ¿y los otros 9 dónde están? Imagínense si este muchacho dice, no, yo vine por todos los muchachos, ellos también te mandan a decir que muchas gracias. Es como decir, anda vos a la reunión, da gracias por mí. Es decir, es un acto intransferible porque vos no lo podés delegar en otro. No es gratitud cuando otro tiene que agradecer por vos. Por eso Jesús no esperó que uno venga en nombre de todos, sino que todos vengan a dar gracias. En segundo lugar, la gratitud hace la diferencia en nuestras vidas. Hace la diferencia porque la gratitud es propia de las minorías. Si yo tomara esta escena de Jesús como base de estadística, diría que solamente 1 de cada 10 es agradecido. En este texto, 1 de 10. Es decir, que la gratitud no es algo que abunda. Por eso es lo que hace la diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque ayuda a resignificar el pasado. La persona agradecida disfruta el doble sus bendiciones, porque las disfruta cuando las recibe y las disfruta cuando las recuerda y las agradece. Pero no solamente afecta tu pasado, la gratitud afecta tu presente, porque vivís este presente de otra manera. Una escritora francesa dice, qué felices éramos en aquellos años cuando éramos infelices. Y todos nosotros tuvimos momentos que pudimos disfrutar, pero en la preocupación de lo que me faltaba, no disfruté lo que tenía. Y cuando mirás para atrás y decís, pero en ese momento, mirá, los chicos eran chiquitos, ¿cómo no disfruté ese momento? Y es que la gratitud tiene la virtud, la gratitud, de convertir en extraordinario lo que nosotros ya hemos asumido como ordinario. Comentaba esta mañana la experiencia fuerte que viví después que me operaron de cáncer, la primera vez que pude ir solo al baño. ¿Cómo di gracias a Dios? Y yo te digo, cada vez que me despierto, me despierto y antes de salir de la cama, menciono 5 cosas por las que doy gracias. Que no las doy por sentado. Yo doy gracias que puedo bajarme de la cama y pararme sobre mis 2 pies. No sé si siempre lo voy a poder hacer. Creo que no siempre voy a poder ir solo al baño. Vos has venido acá solo, te valés solo. Y nunca lo agradeces porque ya lo das por sentado. Nadie nos debe nada. Todo esto es por gracia. Y la gratitud convierte esas cosas que hemos asumido como naturales, las convierte a las cosas ordinarias en extraordinarias. Pero la gratitud no solamente afecta a tu pasado y tu presente, la gratitud afecta a tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud te abre puertas para el futuro. Y si vos le has hecho un favor a una persona que fue desagradecida, ¿qué es lo primero que pensaste? A este nunca más le hago un favor. Porque cuando somos agradecidos, nosotros mismos hipotecamos nuestro futuro. Así que qué bueno sería que tengamos el hábito de construir un arca, donde de 2 en 2, como el viejo Noé, hagamos entrar nuestros recuerdos, nuestras bendiciones, para que sobrevivan a este diluvio de ingratitud y de queja que está inundando nuestro mundo. Y nuestros recuerdos sigan frescos para dar testimonio a las nuevas generaciones de que Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Una vieja canción que se cantaba en mi iglesia cuando yo era chico decía, cuando estés abatido por la adversidad y creas que está perdida ya tu felicidad, cuenta las bendiciones que el Señor te ha dado. Y el estribillo decía, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y Dios te manda más. Pero te digo, finalmente la bendición tiene la virtud que nos conecta
con Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud te conecta con la causa última de todos los favores que vos has recibido en la vida. Porque detrás de cada persona que te ha bendecido, tu papá o tu mamá, las personas que te han ayudado hasta llegar hasta acá, son personas que Dios puso en tu camino. Entonces vos ves la vida con un sentido de trascendencia. Cuando vos quitas a Dios de la escena y tenés que dar gracias, podés terminar como Violeta Parra diciendo, bueno, yo en un momento bueno, ¿a quién le doy gracias? Si Dios no está, le doy gracias a la vida. Y escribió un poema tan hermoso, gracias a la vida que me ha dado tanto, que me dio la risa y también el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Pero terminó quitándose la vida. La persona que la escribió como nadie y que dio gracias a la vida. Porque cuando en la terminal última, el fin último, la causa última es la vida, cuando todo está bien le damos gracias a la vida, pero cuando vienen los momentos difíciles, ¿dónde apoyamos nuestra alma? Pero cuando vos sabés que Dios está detrás de la vida, que hay una causa detrás de todas las causas, lo que los teólogos llamaban la causa incausada. Dios, el origen de todas las bendiciones. Dice Santiago 1:17 que todo don perfecto, toda buena dádiva, todas nuestras bendiciones, en última instancia, descienden del Padre de lo alto, del Padre de las luces. La gratitud nos conecta con Dios. Y digo esto justamente por cómo termina el texto. Jesús dice, verso 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios? Fíjense que Jesús no dice, no hubo quien vuelva a dar gracias. Para Jesús, dar gracias es un sinónimo de dar gloria a Dios. Es el sinónimo de reconocer que Dios está detrás de todo. Por eso la ingratitud detracta la gloria de Dios. Y el libro de Romanos, cuando describe la decadencia de un mundo caído, empieza diciendo el peor de los pecados. ¿Cuál es? Dice Pablo, todo empezó acá, que los hombres, habiendo conocido que Dios existe por la creación, no le dieron gracias. Decidieron no darle gloria y se volvieron soberbios en su corazón. Y acá vuelvo a la primera pregunta con la que arranqué. ¿Qué es más difícil, pedir perdón o dar gracias? Y ahí te das cuenta que las dos están conectadas. Y Pablo dice, acá arranca la decadencia de la humanidad. Y es que cuando los hombres no están dispuestos a reconocer a Dios, a arrepentirse delante de Dios y a dar las gracias a Dios, entran en el declive de su vida. Y este hombre viene a dar gracias. Y se fue con un bien mayor que el que venía a agradecer. Porque Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Es decir, 9 se fueron con el milagro. Uno solo se fue con la salvación. Se fue con la vida limpia. No solamente 9 se fueron con el cuerpo limpio. Pero Jesús no vino por un cuerpo limpio. Vino por mucho más que eso. No vino solamente para que tengas, como Él dice, yo he venido para que tengan y tengan vida en abundancia. Eso implica que la vida cambia a partir de que Cristo entra en tu vida, pero eso implica que ahora tenés una nueva relación con Dios. Y eso es posible porque Cristo Jesús no vino al mundo para traer una religión, vino para traernos esto que le dice Él al hombre, tu fe te ha hecho salvo. ¿Sabes? Muchas personas van a las iglesias pensando solamente en una necesidad temporal. Y está bueno, ¿a dónde vamos a ir a orar por nuestras necesidades, por el matrimonio, por el trabajo, por la familia, por la salud? Y está bueno que vengas a este lugar. Pero, ¿sabes? Hay una necesidad mayor que trasciende a todas las contingencias que pasemos en este mundo. Y es que si nosotros nos atrevemos a entrar en la eternidad sin haber arreglado nuestras cuentas con Dios, estamos condenados. No hay un acto de mayor ingratitud que no responder al don maravilloso que Dios nos ofrece en Cristo. Y es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Y entonces al volvernos a Él, encontramos el perdón. Cuando podemos decir, Señor, gracias. Gracias por haber venido a morir por mis pecados. Gracias por darme la oportunidad de ser salvo, de ser perdonado.
Y entonces puedo decirle, Señor, te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de mi vida y me vuelvo a vos. Y te doy gracias que viniste a salvarme. Y te confieso como mi Señor y Salvador. Te rindo mi vida para empezar a seguirte. 9 se fueron con una bendición, pero uno se fue con la salvación. Y tal vez vos viniste a este lugar y te gustó y qué bueno y te vas agradecido y te vas bendecido, pero no te llevas lo más importante si no te llevas a Jesús. No estamos aquí para otra cosa que sea anunciar que hay perdón, que hay esperanza, que hay restauración, que hay salvación, que hay vida eterna para todos aquellos que están dispuestos a volverse a Dios y decirle, Señor, gracias por venir a mi encuentro. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo hoy me arrepiento de mis pecados y quiero confesarte como mi Señor y Salvador. Señor, esta noche te entrego mi vida. Ese es el camino que te abre a esta bendición. La bendición de que Dios pueda decir sobre tu vida algo que nunca un psicólogo te podrá decir, algo que nunca un pastor te podrá decir, algo que nunca una iglesia te podrá decir y algo que nunca vos te podrás decir a vos mismo. Tus pecados te son perdonados. Solamente Dios te lo puede decir. Y Él quiere declarar esa palabra sobre tu vida si hoy estás dispuesto a entregársela a Él. Te invito a que en un acto de gratitud final podamos volvernos al Señor en oración. Ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro. Y en primer lugar quiero hablar con aquellas personas que tal vez nunca han tomado este paso de fe de entregar su vida a Jesucristo. Te invito a que lo hagas esta noche. Le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados y te doy gracias porque has venido a morir por mí y porque creo que has muerto por mis pecados y que has resucitado y vives. Es que hoy vengo a pedirte que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Decirle así, Señor, esta noche vengo a darte gracias por haber muerto por mí y porque sé que resucitaste y estás vivo. Vengo a pedirte que me perdones, que me recibas como un hijo. Esta noche he vuelto, como aquel hombre que volvió, como aquel hombre que no es la mayoría, tal vez no es la mayoría que va a hacer esa oración esta noche aquí. Pero me gustaría orar por aquellas personas que esta noche han hecho este clamor al cielo. Si estás aquí y has hecho por primera vez esta oración al Señor, me gustaría orar por vos. No voy a pedir que salgas de tu lugar, solamente para individualizar si hay alguien por quien voy a estar orando, que levantes tu mano al cielo. Alguien, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Señor. ¿Alguien más ha hecho esta oración al Señor diciendo, Señor, te entrego mi vida? Dios te bendiga. Dios le bendiga, Señor. Sí, perdón, por allí no vi. Gracias. Sí, Dios le bendiga. El pastor Diego después va a invitarlos simplemente para darles un consejo final y una palabra de ánimo frente a este nuevo comienzo en su vida. Pero déjame orar por ustedes esta noche. Y finalmente quiero decirles a todos, tal vez mientras terminamos esta noche, has pensado en alguien a quien tenés que darle gracias. Dale gracias. Algunos vamos a salir de acá y tenemos que mandar un mensajito a una mamá, a un papá, alguien que te ayudó en algún momento. Y no des un gracias de plástico, ¿viste? Ese gracias por todo. Gracias por todo es gracias por nada. Gracias por existir o gracias por ser como sos. No, ¿sabes qué? Da gracias específicamente. Gracias por haber estado en ese momento. Gracias por ese mensajito que me enviaste. Gracias por acompañarme con tu amistad.
Gracias por haberme hablado del Señor. Algunos de ustedes tendrían que dar gracias a las personas que les sirven. Aprende a ser agradecido. Cuando sos agradecido, lo que tenés vale el doble. Nos ponemos de pie. Señor, gracias. ¿Cómo no darte gracias por tu infinita bondad y tu misericordia? Señor, gracias por cada persona que esta noche ha manifestado públicamente que entrega su vida a Jesucristo, que a partir de hoy quiere seguirte. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo esté confirmando esta decisión en sus corazones y puedan experimentar tu paz, tu gozo y empezar una nueva vida como tú lo prometes, Señor. Los ponemos en tus manos. Es obra de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por esta iglesia y te damos gracias, Señor, por el trabajo de todos estos años. Gracias, Señor, porque estuviste en esos momentos difíciles cuando nuestra barca hizo aguas y parecía que era difícil seguir adelante. Porque tu provisión estuvo en esos momentos de necesidad. Porque nos levantaste en nuestras caídas. Porque nos animaste en nuestro desaliento. Porque perdonaste nuestros errores. Porque nos sostuviste para seguir adelante. Y por eso hoy nos levantamos, Señor, y construimos un arca de recuerdos. Y en medio de este diluvio de quejas, en medio de esta inundación de descontento, aquí hay un pueblo que se levanta para decir: tenemos tantas cosas por las cuales dar gracias. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia, Señor. Proyéctalos a los años que vendrán para que muchos más puedan llegar a conocerte. Solo a ti, Señor, sea la gloria, ahora y siempre. Amén y amén.